Hola chicos, bueno, vamos a ver un ejemplo de cifrado de datos. Como ya han visto en la presentación, la parte de criptografía, que cripto significa secreto y grafía grafos, la idea es escribir alguna frase cifrada, o sea que sea segura, para eso está la criptografía. Bueno, vamos a ver los ejemplos de Visual Studio, algunos. Como sabrán, hay 4 tipos de cifrado de datos. Está el encriptado simétrico, que con las mismas claves se encripta y se desencripta, que vamos a hacerlo un ejemplo acá. El asimétrico, que se necesita en la clave privada y pública. El de firma digital para autenticar quien envía los mensajes. Y los hash. Acá vamos a ver 2 ejemplos de hash y uno de clave asimétrica para que los tengan de referencia o de ejemplo. En este caso yo tengo un programa que lo único que tiene es la parte gráfica y los textos de algoritmo lo tienen acá. Fíjense que son 3 textbox, así lo vamos a analizar. Van a ver que lo único que hago es llamar a la otra capa, la de seguridad, donde tengo mi clase de encriptación, y yo acá habilito y deshabilito la parte encriptado cuando uso el hash, porque el hash no se desencripta. Entonces acá lo que voy a hacer es lo que cargo en el textbox 1, lo voy a encriptar y lo voy a mostrar en el textbox 2. Lo mismo con otro algoritmo, en este caso voy a tener un MD5 y un SSHA, que es el SHA de Hash Security. Este puede ser de 64, 126, 256 bytes, depende de los bytes que hay. Es más, en la presentación al final están la cantidad de SHA de 1, 256, 384, 512. Lo tienen todo en la presentación, chicos. Y bueno, acá limpio el control y el botón. Bueno, acá cuando está la parte de encriptado que habilita el botón de desencriptar y muestra el texto. Ahora vamos a ver cómo sucede eso. Vamos a hacer el paso a paso. Vamos a ejecutar el programa, vamos a escribir una frase y vamos a ver cómo la encripta. Por ejemplo, Pepe se fue de paseo. Vamos a ver primero el algoritmo, el MD5, vamos a ir a la clase. Acá, bueno, acá todavía estamos en la presentación, fíjense. Recibo el texto que quiero encriptar y paso a la otra capa. Para poder usar los algoritmos de encriptación, tienen que usar esta librería, la System Security Cryptography. Esta es la librería que tienen que estar usando para poder usar los algoritmos de encriptación propios de Visual Studio. Ahora les voy a mostrar algo. Los hash son la forma del código, son todos iguales. Va a cambiar el algoritmo que se use. Ahora van a ver esto. Por ejemplo, como el hash se pasa todo a bytes, yo acá voy a definir una variable que sea del tipo Unicode para albergar y después encriptarla. Fíjense que yo recibo la cadena de texto, acá defino una variable y fíjense que lo que voy a tomar, voy a pasar a bytes, por eso lo llamo con Unicode Encoding, lo paso a bytes, la cadena, y me queda en bytes. Fíjense de Pepe se fue de paseo, cuando yo paso, miren cómo quedó. Me lo pasó a un vector todo a bytes, con 18 posiciones, porque tiene hasta X cantidad de bits. Bueno, acá están pasados a bytes y de byte después es lo que el bit es lo que se utiliza en la memoria. Así que fíjense, este es el algoritmo de encriptación, es Crypto Service Provider, va a ser igual, es el algoritmo de encriptación. Ahora lo que va a cambiar el propio algoritmo de que yo quiero MD5 va a ser MD5 Crypto Service Provider, SHA, todos los que sean hash van a ser de este estilo. Siempre Crypto Provider y adelante va el nombre del hash. Yo le puse el objeto que se llama MD5. Fíjense que lo instancio y yo lo que recibo es una cadena de byte. Ya, ¿por qué? Porque el hash encripta y pasa todo a byte. Como yo ya los pasé antes, voy a pasar todo esto, lo que tengo el texto pasado a byte,
lo voy a pasar a hash. Fíjense que el MD5, el propio algoritmo, cuando le pongo el punto, me trae el compute hash. Y ahora la frase, fíjense, me quedó en cat. A ver, ¿cuánto está? 15. Si recuerdan que si nos paramos en el texto, fíjense cuántas posiciones hay. 40. Ahora cuando lo paso a byte de hash, voy a tener 16. Y lo que hago, voy a devolver, fíjense, el byte lo voy a convertir a string y lo voy a devolver para que vean lo que se graba. Fíjense que también tienen excepciones de si hay algún error en la encriptación, siempre se va de la más específica a la más genérica. Si no, que me va a devolver la excepción genérica. En este caso todo ok. Y en el textbox 2, lo que era el Pepe se fue de paseo, miren lo que quedó. Esto es con el MD5. Ahora vamos a usar, fíjense que eran 16 bytes. Vamos a ir con el SSA. Vamos a hacer lo mismo. Fíjense, le voy a pasar el textbox, la frase que hay y dice Pepe se fue de paseo. Fíjense que es exactamente igual que el anterior. Si yo los comprimo, esto es exactamente igual. Lo que cambia en vez de ser MD5 va a ser ya. Fíjense que se puede hacer un switch y elegir los distintos algoritmos para que puedan ir probando de lo que son hash, porque lo único que cambia es el nombre del algoritmo. Esto va a ser exactamente igual. Hago el encoding, creo mi variable para encodear, lo paso a bytes. Fíjense que hasta ahí esto no tiene, sigue siendo igual que el de arriba, por eso es la misma frase. Ahora, ¿qué cambia? El SHA-1 de Crypto Service Provider. Yo tengo el 1, el 256, todos los que permite Visual Studio. Fíjense que lo único que hago es instanciar ese algoritmo y lo único que me cambió fue acá. Cambié el SHA Computer Hash de la cadena. Lo paso, lo convierto y fíjense, ahora tengo 20. Con el MD5 tenía 16. Entonces fíjense que a medida que voy usando un algoritmo más seguro, va a tener mayor grado de encriptación el hasheo. Ahora fíjense lo que me va a devolver. Ven que la frase es mucho más larga y está encriptada. Bueno, estos son los hash. La idea es cuando utilicen algún hash, encriptan un dato. Si están en base de datos, lo guardan encriptado y comparan encriptado con encriptado. Esa sería la idea. Ahora voy a mostrarles un algoritmo simétrico que tiene una clave y con la misma clave encripto y desencripto. Fíjense, yo voy a limpiar todo el textbox ahora y voy a poner la misma frase. Pepe se fue de paseo. Fíjense, cuando yo ya toco el botón, más allá lo que hago es encriptar. Acá tengo una clave, que es la clave para encriptar. Fíjense, lo voy a pasar a un vector para cifrar los datos. Ahí tengo el texto. ¿Por qué? Porque voy a usar un algoritmo de MD5 y de triple DES. Uno para encriptar la clave y otro para encriptar la frase. Así viaja toda la información encriptada. Fíjense, por eso tengo el byte del key. Acá tengo el MD5. Fíjense que lo que voy a encriptar va a ser la clave con el MD5, o sea que la hasheo para que no se sepa. Y limpio, ¿cuál es? Entonces la clave ahora ya me quedó encriptada. Ahora voy a usar otro algoritmo, que es el triple DES. Fíjense que yo recibo la clave y la clave yo ya la tengo encriptada, porque la encripté con el algoritmo MD5. El triple DES tiene me dice el modo con que yo quiero estar encriptando. Yo elegí el SB y el tipo de padding, cómo se van a ir distribuyendo las letras. Son propiedades internas. Y acá tengo del triple DES el crypto transform. ¿En qué va a estar quedando todo eso? Yo ahora lo instancio y ahora lo voy a usar, fíjense. Entonces ahora, todo lo que tengo, la parte de, voy a transformar la información con el arreglo y fíjense que tengo dos arreglos, porque uno es la cantidad y otro es la palabra. Es la cantidad en bytes.
Entonces yo ahora cifro todo eso y lo limpio. Miren lo que me va a estar dando. El resultado lo voy a pasar a stream para que lo vean. El famoso Pepe se fue de paseo. Miren cómo quedó con el algoritmo. Porque encripté la clave y ahora el mensaje quedó encriptado. Yo tengo una clave que está encriptada. La pasé. Encripté el mensaje y ahora para poder desencriptarlo voy a necesitar esa misma clave. Fíjense que yo encripto la clave con MD5 y utilizo un triple D para el algoritmo. Ahora yo voy a mi botón desencriptar, que lo que hace es llamar a mi método desencriptar que está en la clase security. Fíjense otra vez, le paso la clave porque necesito la clave para desencriptarlo. El texto es todo el texto encriptado que estoy recibiendo. Yo tengo la clave, digo que voy a hacer a bytes y la misma clave, obviamente que la voy a tener que comparar, la voy a encriptar porque voy a comparar encriptado con encriptado. Ahí yo ya tengo mi clave encriptada. Voy a usar otra vez el algoritmo triple D, le paso la clave, fíjense, porque le digo el modo, el padding nuevamente, obviamente tiene que ser igual que el anterior. Uso el algoritmo triple D. Fíjense que hago la transformación final, lo bloqueo, lo limpio y con la misma clave que yo tenía, esto es lo que me produce. Fíjense que tengo el byte y acá no sé qué es. El mismo algoritmo triple D con la parte ahí de transformación, vuelvo a transformar el mensaje al texto. Fíjense que lo único que usé fue el UTF-8 de la parte acá de la transformación que yo recibí y esto me lo transformó. Obviamente que tengo las excepciones, devuelvo el texto encriptado y acá, o sea que tengo el mensaje que cifré, el mensaje cifrado. Adentro tengo la clave, utilizo un algoritmo para encriptar la clave, otro para encriptar el mensaje para hacerlo más seguro, vuelvo a encriptar la clave y con la clave yo valido que sea la misma y desencripto el mensaje. Bueno, este es un ejemplo, chicos, para que tengan un ejemplo corto, para que vean cómo funciona la parte de encriptado de datos. Obviamente que hay muchos más algoritmos, los tienen, la idea es que también pónganse a investigar y prueben cualquier cosa si no consultan. Bueno, chicos, seguimos conectados.